organización semántica del lenguaje corresponde a la evolución del significado de la palabra. Fernando de Saussure planteó la dualidad existente entre significado y significante, es decir, la unión que se establece entre el referente y su simbolización en el lenguaje. El bebé comienza reconociendo la voz humana y es por ello que muchas veces se calma con solo hablarte. Más adelante, y en el intercambio con un adulto, aprende a interpretar rasgos suprasementales, como son la voz, la entonación y la curva detonativa global de quien le habla y quien reconoce si el otro está dispuesto a jugar o si, por el contrario, está enfadado y de esta forma puede responder adecuadamente. La organización semántica también se realiza a través de una serie de adaptaciones entre el niño y el mundo que lo rodea. Desde el punto de vista de la representación que el niño se va haciendo de este mundo y de la comunicación que establece con él. El niño atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la realidad se va transformando gracias a su desarrollo cognitivo y a través de sus experiencias y los modelos transmitidos por el ambiente social, principalmente en el lenguaje. Las principales diferencias entre el significado de la palabra del niño puede ser el uso parcial, cuando el niño utiliza una palabra con un número referente inferior a lo que el léxico adulto utiliza. Ausencia de correspondencia. El niño puede atribuir a una referente una palabra totalmente diferente de la que suelen emplear los adultos. Y por último, sobre generalización, cuando el niño utiliza una misma palabra para referentes para las cuales los adultos utilizan palabras varias. La organización semántica corresponde a la evolución del significado de la palabra, es decir, la unión que se establece entre el referente y su simbolización en el lenguaje. El bebé comienza reconociendo la voz humana y es por ello que muchas veces se calma con solo hablarle. Más adelante, y en el intercambio con un adulto aprende a interpretar cómo son la voz. Aproximadamente a los 9 meses es cuando comienza la actividad compresiva del lenguaje. Las primeras palabras que el niño comprende estarán estrictamente relacionadas a las experiencias que vive la organización semántica. Se realiza a través de una serie de adaptaciones entre el niño y el mundo. El niño atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la realidad se va transformando gracias a su desarrollo cognitivo. Desarrollo del nivel semántico. Primeros mensajes. Las primeras realizaciones fonéticas del niño no tienen contenido semántico diferenciado. El grito o el llanto forman parte del comportamiento motor y sus variantes dependen del tipo de reacción, conformidad o disconformidad. La evolución se va a notar a partir del tercer mes con el desarrollo del sistema auditivo y la percepción de las reacciones de su entorno a sus producciones motoras y sobre todo sonoras. Poco a poco el niño va a conceder el valor diferenciado a los ruidos exteriores así como a sus propias emisiones. Las funciones semánticas deben enfocarse bajo a los siguientes aspectos: el aspecto pasivo, la comprensión; el aspecto activo, la expresión. El aspecto pasivo, la comprensión. Los primeros elementos relevantes son informaciones suprasegmentales, como la entonación o la curva entonativa global de una frase a la edad de los 4 o 5 años. Es lógico que el niño sea capaz de emitir la música de una palabra o de una serie de fonemas. A nivel de la expresión, un problema es el origen de la elección de la primera palabra. Lo que llamamos primera palabra es la primera emisión fonética de carácter constante ligada a una situación específica y en una relación con la secuencia del lenguaje adulto, sin tener en cuenta las deformaciones más o menos
importantes. El uso de la palabra se decide principalmente por una sola función situacional. El niño la aprende con un contexto de realización y solo después llega a disociarla. Hay muchos modelos de adquisición y estructuración del léxico. No es lo mismo el léxico que el lexicón, que la semántica, serie de síntomas claramente relacionados con la semántica y el léxico. En este encontramos la anomía, parafasia, pobreza léxica, perseveraciones, escolalias, estereotipos. Es un trastorno del lenguaje que impide a las personas llamar a las cosas por su nombre. Al hablar, buscamos a cada término en nuestro propio bagaje léxico en que conviven de 50 a 100.000 palabras. Es un proceso casi instantáneo, pero absolutamente complejo. Esta capacidad la hemos adquirido a través de la práctica y para ello debemos de tener el sistema cognitivo siempre atento y preparado. Sin embargo, a veces esta falla y por eso tenemos lagunas cuando estamos expresándonos y perdemos algunos términos o expresiones, etc. La anomía se presenta cuando esta dificultad se vuelve crónica y es posible recuperar las palabras al hablar. Es común durante el envejecimiento cuando se padecen lesiones cerebrales o enfermedades degenerativas, podrían ser como el Alzheimer. Parafasias, también descritas como parafasias semánticas o errores semánticos. Se ha considerado presente cuando una palabra se sustituye por otra del mismo idioma distinta desde el punto de vista morfológico, pero con relación semántica, por ejemplo, cadena por correa, enganche por hebilla. Pobreza léxica, síntoma transversal para muchas patologías del lenguaje, tanto específicas como no específicas, de desarrollo o agresivas. Limitaciones de léxica, limitaciones cognitivas. Un ejemplo claro de este síntoma se presenta con las personas con síndrome de Down. Su repertorio léxico es muy pobre, utilizan pocas palabras y en el periodo de adquisición del lenguaje hay un desafío de entre año y medio y 2 años con respecto al lenguaje típico, al desarrollo típico del lenguaje. Perseveraciones. Las perseveraciones son repeticiones involuntarias de la misma palabra o de la misma frase, nombre u objeto. Ejemplo, un barco, un semáforo, un semáforo, un semáforo, una vela. Circunloquio. Es un rodeo o perifrasis explicativa que el paciente afásico utiliza cuando no logra nombrar lo que precisa. Ejemplo, fui a dar un paseo en el de 2 ruedas. Un ejemplo, la bicicleta. Ecolalia. Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la repetición automática de las últimas palabras o sílabas de otra persona. Se presenta con frecuencia en personas con trastornos dentro del espectro autista. Estereotipias. Son sonidos, sílabas o conjunto de palabras que una persona emite repetidamente cuando intentan articular el lenguaje en cualquier situación comunicativa.